Bienvenidos al canal de Mate al Día, continuando con el tema interés simple. En este caso veremos qué ocurre con el interés simple cuando el principal es constante y la tasa nominal es variable. Veremos dos ejemplos de problemas resueltos para que se entienda mejor el concepto. Empecemos. ¿En qué caso decimos que el principal puede ser constante y la tasa nominal variable? Bueno, esto ocurre cuando se coloca dinero a un plazo fijo, al cual no puede efectuársele cargos, abonos o hacerse retiros. Es decir, este principal es invariable desde la apertura de la cuenta hasta el final del horizonte temporal. El capital siempre es el mismo. Ahora, mientras que la tasa puede estar sujeta a las variaciones del mercado, es decir, la tasa por alguna situación económica, quizás del país, o alguna situación de mercado relacionada a la oferta y la demanda, puede variar. Entonces, vamos a analizar estos casos en donde el principal no cambia, pero la tasa, por situaciones o variaciones del mercado, sí está sujeta a variación. Para ello, vamos a analizar un gráfico en el que trataremos de explicar con detalle qué es lo que ocurriría. Vamos a suponer que una persona deposita dinero en el banco a una determinada tasa de interés, a la que hemos denominado J, vamos a llamarle J sub 1, durante un determinado tiempo. Le llamaremos H minúscula sub 1, recordando que la H minúscula representa a los subhorizontes temporales, es decir, periodos incluidos dentro del horizonte temporal. Ahora, ¿qué pasaría si terminado un cierto periodo, al que hemos denominado 1, el banco decide cambiar las condiciones y la tasa cambia? Vamos a suponer que esa tasa cambia a la tasa J sub 2. Y esta tasa se mantiene durante un periodo de tiempo, su horizonte temporal 2 le vamos a llamar. Y luego la tasa nuevamente cambia por efecto del mercado. Se generaría una nueva tasa, la que llamaremos J sub 3, que permanecerá durante un horizonte temporal al que llamaremos, un subhorizonte temporal al que llamaremos H sub 3. Ahora, evidentemente, al haber cambiado condiciones, es decir, al haber cambiado la tasa en 3 periodos distintos, se van a generar intereses diferentes. Es más, al ser los subhorizontes temporales diferentes y las tasas diferentes, el número de periodos de aplicación de la tasa, a los que llamamos N sub 1, N sub 2 y N sub 3, también van a ser distintos. En cada uno de estos periodos se generarán intereses diferentes también. En el primer periodo, el interés producido, vamos a llamarle I1, va a ser igual, como ya sabemos por la fórmula, al principal multiplicado por la tasa, aquí sería J sub 1, multiplicado por el número de periodos de aplicación. Ahora, en el segundo periodo se genera un interés diferente, I sub 2, que será el principal, que no ha variado, sigue siendo el mismo, como mencionamos al inicio, por otra tasa, por otro número de periodos. Y en el tercer periodo se generará un tercer interés que provendrá del principal por la nueva tasa por el nuevo número de periodos. Ahora, si nos pidieran calcular el interés total producido a lo largo de todo el horizonte temporal, este vendría a ser el horizonte temporal completo, sería necesario para calcular ese interés sumar los intereses producidos en cada periodo. Es decir, podríamos decir que el interés total producido va a ser igual a la suma de los intereses producidos en cada uno de los subhorizontes temporales. Esta sería una forma de calcular el interés total producido. Ahora, pero si los intervalos fueran demasiados, si fueran muchos, si fueran más de 3, o incluso si fueran 3, se podría aplicar quizás una forma abreviada que nos permita hacer el cálculo más rápido. Para ello vamos a tratar de generalizar. Como podemos observar del ejemplo, el interés va a ser
o va a provenir de la suma de los intereses producidos en cada uno de estos subhorizontes temporales. Podríamos decir que ese interés entonces es una sumatoria de todos los intereses a los que llamaremos I sub k, desde el subíndice 1 hasta un valor al que llamaremos z, mencionando que es el último subhorizonte temporal. Si reemplazamos en la fórmula, sabemos nosotros que el interés es igual al principal por la tasa, que varía según el subhorizonte temporal, por el número de periodos. Ahora, usando la propiedad de sumatorias, podríamos decir nosotros que el interés producido va a ser igual al principal, por ser un valor constante, podemos sacarlo de la sumatoria, multiplicado por la sumatoria desde k igual a 1 hasta z, del producto de la tasa por el número de periodos dentro de cada uno de los subhorizontes temporales. Esta sería nuestra fórmula para calcular el interés siempre que el principal no cambie, pero la tasa de interés nominal cambie en distintos periodos. No olvidemos que n, en este caso n sub k, siempre es igual al horizonte temporal, en este caso va a ser igual al subhorizonte temporal dividido entre la frecuencia de aplicación de la tasa o el plazo de la tasa, ¿no? Recordamos que esa f, si la tasa nominal es anual, ese f va a ser un año. Si la tasa nominal es mensual, ese f va a ser un mes. Si la tasa nominal es trimestral, ese f va a ser un trimestre, etc. Ahora, para poder practicar el uso de esta nueva relación o nueva fórmula, vamos a ver dos ejemplos. Para ello colocaremos la siguiente leyenda. I es el interés, P es el principal, J sub K es la tasa en el késimo subhorizonte, en un horizonte determinado, subhorizonte determinado, y N sub K es el número de periodos de la tasa J sub K en el késimo subhorizonte. Ejemplo 1. El 3 de julio se abrió una cuenta con 10.000 unidades monetarias en un banco que paga una tasa nominal anual de 24%. El 16 de julio la tasa bajó a 20% por efecto de mercado. Y el 15 de agosto la tasa subió a 25% debido a una política del banco para captar nuevos ahorristas. Calcula el interés simple generado en la fecha de cierre, que fue el 31 de agosto del mismo año. Bien, como podemos observar, el principal ha sido 10.000 unidades monetarias y la tasa de interés, la tasa nominal, ha ido cambiando en fechas distintas. Para entender mejor el comportamiento de la tasa, el comportamiento de toda la operación financiera a lo largo del horizonte temporal y calcular el interés generado al cierre de la cuenta, haremos un gráfico. Muy bien, en esta línea vamos a ver justamente las fechas de apertura, de cierre de la cuenta y aquellas fechas en las que la tasa cambia. Dice que el 3 de julio se abre la cuenta con 10.000 unidades monetarias en un banco que paga una tasa nominal anual de 24%. Es decir, en el primer periodo, la tasa nominal anual, vamos a llamarle tasa nominal anual 1, es de 24%. Dice, el 16 de julio la tasa bajó a 20%. Después del 16 de julio, la tasa nominal anual, si el texto no dice que no ha variado esta tasa, sigue siendo anual, pero ahora va a ser del 20%. Dice, y el 15 de agosto la tasa subió a 25%. Después del 15 de agosto, la tasa nominal anual, a la que llamaremos tasa nominal anual 3, ahora es del 25%, hasta el cierre de la cuenta, que es el 31 de agosto. Ahora, los subhorizontes temporales. Es importante encontrar los días de duración de cada subhorizonte temporal de los tres generados en el problema. Bueno, del 3 de julio al 16 de julio, basta restar 16 menos 3, aquí habrán 13 días. Del 16 de julio al 15 de agosto, como ya vimos en videos anteriores,
hay que completar primero julio, ¿no? Del 16 al 31 de julio hay 15 días, más los 15 días de agosto son 30 días. Completamos un mes y luego agregamos los días del siguiente. Ahora, del 15 de agosto al 31 de agosto solo restamos 31 menos 15 y esto nos da 16 días. El horizonte temporal podríamos encontrarlo porque sería simplemente la suma de los días, 13 más 30 más 16, que sumaría 59 días. Aunque en este caso no es importante porque la tasa no ha permanecido constante, ha variado. Ahora, no olvidemos que sabemos la fórmula que se usa cuando el principal es constante y la tasa es variable. Lo único que restará será simplemente reemplazar en ella. El interés es igual al principal, que es 10.000, multiplicado por, en cada periodo multiplicamos J sub K por N sub K, es decir, la tasa en el primer periodo es 24%, que es 0,24, por N sub K, que es el subhorizonte dividido, si la tasa es anual, entre 360, que es la duración de un año, más la siguiente tasa, que es de 20%, 0,20, multiplicado por el subhorizonte, que es 30, dividido entre 360, porque la tasa sigue siendo anual, más en el último subhorizonte, multiplicamos la tasa, que es 0,25, por 16, que es la duración del subhorizonte, entre 360, debido a que la tasa es anual. Usamos una calculadora y tenemos la respuesta. Esto quiere decir que el interés generado ha sido de 364,44 unidades monetarias a lo largo de todo el horizonte temporal. Veamos un segundo ejemplo. Ejemplo 2. El 20 de junio, una empresa colocó un principal de 5.000 unidades monetarias a plazo fijo de 100 días en un banco que pagaba una tasa de interés nominal variable. Las tasas fueron: tenemos un cuadro donde vemos que la tasa primero es nominal mensual, luego es nominal anual y luego es nominal trimestral. Nos piden calcular el interés simple al final de la operación. En la derecha del cuadro vemos las fechas en las que la tasa cambia. Para ello haremos una línea de tiempo donde veremos el cambio de la tasa. Bien, como podemos observar en el gráfico, del 20 de junio al 22 de julio la tasa nominal es mensual del 8%. Del 22 de julio al 18 de agosto la tasa nominal es anual del 25%, y del 18 de agosto hasta el final, hasta que se cumplen los 100 días, la tasa nominal es trimestral del 18%, como dice el cuadro de la parte superior. Calculemos la duración de los subhorizontes temporales. Del 20 de junio al 22 de julio hay 32 días. Conteo que ya sabemos hacer. El segundo subhorizonte es de 27 días. Y el tercer subhorizonte, para completar los 100 días, ya pasaron hasta aquí 59, faltarían 41 días. Lo que nos permitiría saber qué día acabaría toda la operación financiera. Eso va a ser el 28 de septiembre. Aunque es una información que para efectos del problema no es relevante. Reemplazando la fórmula, el interés es igual al principal, que es 5.000 unidades monetarias, multiplicado por la primera tasa, que es de 8%, por el subhorizonte, que dura 32 días. Como la primera tasa es mensual, abajo colocamos 30 días, que dura un mes, más 0,25, que es la segunda tasa, por el subhorizonte, que es de 27 días. Como la tasa es anual, abajo colocamos un año, 360 días, más la última tasa, que es 0,18, multiplicada por el subhorizonte, que es de 41 días, entre, como la tasa es trimestral, 90 días, que es la duración de un trimestre. El interés generado va a ser 930,42 unidades monetarias. Muy bien. Espero que haya quedado claro.
No olviden que pueden hacer sus consultas al Twitter. Nos vemos en otra ocasión en el canal de Mate al Día.